Hemos charlado, lo vamos a hacer un poquito en el tiempo, ¿no? Con Ludmila Lamana, creo que fue en aquel momento que nos comentaba acerca de de un ingeniero agrónomo de aquí de nuestra ciudad, que es miembro del CEAI, que es el Centro de Estudios Ambientales Integrados de nuestra ciudad. Estaba en Brasil, ¿no? Disertando, con una ponencia muy interesante allá en Brasil. Queríamos tenerlo a él al regreso aquí. Pasó un tiempo determinado y porque somos insistentes, molestos, bien molestos, llegamos a conseguir que nos visite aquí en Radio Nacional Esqueren, curiosamente, el ingeniero Brian Vogel o Vogel. ¿Cómo lo pronuncio, Brian? ¿Qué tal, Mauro? Vogel. Vogel. Sí, Ahora le vamos a pedir que se acerque un poquito más ahí. Claro. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Sur y también becario doctoral del FONSIT. Gracias por venir, Brian. No, gracias por invitarme y gracias por insistir para que no fue tanto. Brian, contanos principalmente, bueno, yo lo iba a presentar, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad de laburo en este tema? Pero me gustaría que lo conversemos juntos. Aquí en la región y como miembro del CEAI, ¿cuál es el trabajo que estás realizando? Dale, bien. Bueno, como dijiste, soy ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Y acá específicamente en Esquel estoy haciendo mi doctorado con una beca doctoral de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, que es, digamos, algo así como es parecido a lo que es el CONICET. Claro. ¿No? Entonces, tengo una beca para hacer ese doctorado con el tema de erosión de los suelos de la estepa y los cambios en el pastizal asociados a ese proceso. Hay un cambio muy marcado y muy importante, que es la arbustización, que es los arbustos nativos acá del Neneo, por ejemplo, empiezan a invadir, a tomar el espacio que van dejando los pastos a medida que van muriendo, que el suelo se va quedando desnudo, sin cobertura vegetal, sin plantas que lo nutren. Y además de eso, hay como una línea paralela, digamos, que investigo, es qué pasa en esos ambientes donde ocurrió este proceso de erosión y de arbustización. ¿Qué pasa cuando se instalan plantaciones de pino? Te tengo una pregunta. Cuando hablas de erosión, ¿estamos hablando de la erosión natural o también hay una erosión que es proveniente de la actividad humana? Genial, es muy buena tu pregunta, Mauro. Sí, cuando se habla de erosión se habla de todos estos procesos, tanto de la natural como de la humana, pero mi trabajo se refiere específicamente a la erosión que se conoce como de origen antrópico. O sea, erosión originada por actividades humanas. En este caso, la ganadería, a partir del ganado introducido por las personas, ¿no? Una erosión que no es natural y que es mucho más rápida que la que sí lo es. Perdóname, Sí. ¿y eso está mal o está bien? La erosión es la pérdida del suelo, ¿no? Sí, no, pero digo que yo tenga un campo y ponga animales en un espacio, estoy modificando la tierra. Al menos te escuché lo que vos dijiste recién. Sí, claro. Ahora, ¿eso está mal o está bien? Bueno, a ver, tenemos que comer, ¿no? Sí, creo. Entonces, el 95% de los alimentos que comemos en el mundo provienen del suelo. 95%. 95%. Mira. Si hablamos de Argentina, donde el mar prácticamente ni existe como nosotros para fuente de alimentos, ese porcentaje no lo conozco, pero debe ser el 100% o el 99, mucho por ciento, ¿no? Entonces, es inevitable que en los suelos ocurran procesos que, si no se controlan, llevan al deterioro. El tema es justamente ahí, hasta qué punto se le exige al suelo cuando se ve que empieza a degradarse, a perderse, directamente se pierde el suelo. Ahí viene el estudio de ustedes, ¿no? A tratar de equiparar la actividad productiva. No podés poner ni animales directamente. Llega un punto en que, bueno, acá en Esquel no conozco lugares así, pero en otros puntos de la Patagonia sí existen esos lugares donde, digamos, debajo de la tierra que conocemos, de los primeros 80 centímetros, hay piedras. Bien. Hay lugares donde lo que ha quedado arriba es esa piedra, que se ha volado todo el suelo, se lo ha llevado el 80 agua. centímetros, voy a decir que Sí, 80 por decir, sí, lo por que decir algo, un metro. está en mi sitio de estudio, un metro, a veces menos, a veces más. Y eso desapareció. Eso desapareció, Y se no fue se a otro recuperó. lado y ya está. Y eso es suelo que deja de estar produciendo alimentos, Entiendo. ¿no? Alimentos y fibras, por ejemplo, lanas, acá en el caso de la Patagonia. Me quedé pensando esta frase, porque decía el 95% de lo que comemos, a veces bien, a veces muy mal,
tiene que ver con la tierra. Y dice, bueno, no, pero nosotros comemos mucha carne, y la vaca y el cordero, ¿dónde comen? De la tierra. Claro, Sí, comen plantas que se nutren de la directamente. tierra. Es tonto esto que digo, pero es así, ¿viste? Es decir, hablamos, no, yo soy carnívoro, no soy vegetariano, no. Indirectamente somos todos vegetarianos. Indirectamente todos dependemos del suelo para vivir. Mirá. Y el sol, aunque no hagamos fotosíntesis como las plantas, pero también, si comemos plantas, estamos comiendo esa energía del sol que se almacenó, y si comemos animales, estamos comiendo la energía que utilizaron de las plantas que comieron. En algún momento tuviste 15 años, no sé cuánto tenés ahora. 32. 32. ¿A los 15 años vos querías estudiar esto que vos estás haciendo ahora? No, a los 15 años no sabía lo que quería estudiar. Estaba empezando el secundario, el polimodal, que era el secundario de 3 años que había hace un tiempo. Y no, realmente no sabía qué quería estudiar. ¿Y te enganchó esto? No, de casualidad se le ocurrió cruzar. De casualidad, que se me ocurrió ¿Quién dedicar te 5 llevó? años Sí, de mi sí, vida sí, sí. a hacer esto. ¿Pero sí. quién te llevó a estudiar esto? Bueno, es todo un proceso, ¿no? Que viene desde cuando elegí una carrera universitaria, que elegí agronomía, Sí. que es una carrera orientada en muchos lugares, también donde estudié en Bahía Blanca, a la agricultura, o sea, el cultivo en Bahía Blanca puntualmente de cereales, por ejemplo. Es una carrera también muy enfocada en el uso intensivo de agroquímicos para la producción de fertilizantes, de pesticidas de distintos tipos, ¿no? Algo que se conoce como de alto insumo. Y hay una parte, a veces bastante marginal, que es la de la utilización de los pastizales naturales, ¿no? De los espacios de tierra del mundo, que son un montón, que son 2/3 de todo el mundo, de toda la superficie de tierra del mundo, son pastizales naturales, o sea, lugares donde, o porque llueve poco, o porque llueve mucho, o porque hace mucho frío, o porque hace mucho viento, o porque todo eso, como acá, no se puede cultivar, ¿no? No puedes poner plantas de trigo para después comértela, no puedes poner maíz, no puedes poner soja, lo que fuere. Estos lugares históricamente se han aprovechado con animales que están ahí, que comen, que caminan mucho, que comen, que aprovechan muy bien pastos que de otra forma no serían aprovechables. Estos animales se llaman rumiantes, ¿no? Son las ovejas, las vacas. Sí. Tienen su fisiología, su anatomía, tienen un sistema de estómagos que hace que puedan aprovechar cosas que otros animales no. Bien. Nosotros estamos ahí entre el eslabón perdido, entre el rumiante y el ser humano, te digo. Y ese tema, digamos, me parece fascinante, y me parece muy importante también para nuestro país, que más o menos tiene la misma proporción de áreas de pastizal que el mundo, ¿no? Que son 2/3. Repito, estos son 2/3 del total de la tierra del país que no pueden ser cultivadas, donde vos no podés arar y tirar semilla esperando que crezca algo, porque eso no va a pasar, o va a pasar de una forma que te vas a fundir al primer año. Estamos charlando con el ingeniero agrónomo Brian Vogel, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea o el estudio, la investigación de la erosión de los suelos. Sobre todo me parece que lo nombraste y por ello me confundí, pero trabajando básicamente en la estepa patagónica, Sí, Brian. Sí, en la estepa. Y nombraste algo que me parece interesante, ¿no? Por ello, como los chiquitos, cuando estoy con ingenieros agrónomos o biólogos, me viene esta idea de pensar lo que van diciendo, y decías que en algún momento cuando se va erosionando el suelo vienen detrás los arbustos o algún tipo de arbustos como el neneo que nombrabas, ¿no? Claro. El neneo, le digo aprovecha, le pongo casi una personificación, pero va tendiendo a los lugares donde están sin vegetales a ocupar esos lugares. Sí, bueno, un poco termino lo Por anterior. favor. Los pastizales naturales, Sí. que es lo que les comentaba hoy, dependen, como no hay nada que uno le pueda agregar para mejorarlo, en general uno puede sembrarlo, no puede regarlo, no puede fertilizarlo, dependen pura y exclusivamente del suelo, de que el suelo les provea nutrientes y que el suelo almacene el agua que precisan para vivir, ¿no? Para crecer y vivir y producir alimentos para nosotros. En la estepa que yo estudio, que por ahí es una estepa un poco particular, es lo que está acá entre Esquel y el río Percy, digamos, es una estepa medio lluviosa. De hecho hay algunos mallines interesantes, ¿no? Hay mallines muy interesantes, sí. Aunque mi tema principal no son los mallines. En esta estepa no es concluyente, digamos, hay la actividad científica se basa
empieza viendo problemas, ¿no? Detectando problemas, y empieza también y sigue buscando qué se ha hecho ya sobre ese problema en el mismo lugar, en otros lugares, en lugares parecidos, en otros lugares del mundo, cómo se ha encarado y cómo se lo ha intentado resolver. Para el neneo, bueno, antes que nada, para este tipo de estepas que te nombro, que son estepas más lluviosas, si se quiere, no hay mucha información. O sea que estarías ahondando en un tema casi primario, ¿no? Desde el comienzo. Sí, buenísimo. En un tema donde realmente es muy poca la información que hay. Todos sabemos que acá el ambiente varía muchísimo con poco que uno se mueva, sobre todo en este-oeste, ¿no? En la dirección hacia de la cordillera o desde la cordillera. Varía muchísimo. Son, no sé, unos 15 kilómetros afuera de Esquel, pasando la 40, llueven tal vez que 200 milímetros, y unos 15 kilómetros para adentro de Esquel, hacia el río Percy, llueven 800. A veces no sabemos si la temperatura que estamos comentando, como es del aeropuerto, es diferente a la de tal cual, Esquel, y de pronto en Hualjaina, que es camino pasando el aeropuerto, haces una ruta de 40 kilómetros más y cambia totalmente. Tal cual. Es fascinante esa variabilidad que hay acá. Estamos privilegiados en este asunto, ¿no? Que estamos en la transición para ambos paisajes, Totalmente, ¿no? Hay que pensarlo estratégicamente, siempre decimos eso de una manera genial. Y sobre esta transición, bueno, hay estudios hechos en las partes más secas, que podríamos decir, de la transición, donde estos estudios en Río Mayo, que ha hecho gente de la UBA, en Río Mayo, donde ellos sí detectaron que el neneo, sobre todo, ¿no? Es un arbusto que empieza a ocupar cada vez más espacio cuando los pastos comestibles empiezan a achicarse, cuando el suelo empieza a estar cada vez más descubierto. El neneo es una especie que va ocupando esos espacios. Sí, pero la principal. La más fuerte, mira. Y de hecho es en los sitios de estudio que yo miro, que yo evalúo, es la principal invasora. El neneo es, digamos, más allá de que uno lo ve en la estepa en diferentes lugares, muy fuerte, cumple una función, no sé si está bien dicho la función, ¿no? Pero tiene que ver con también evitar la erosión del suelo, ¿o no cumple esa función? Bueno, sí, en algún punto sí. A ver, el suelo, para no erosionarse, fundamentalmente necesita estar cubierto con material vegetal vivo, que es mejor, porque está la parte que uno ve, la parte que está arriba, la parte verde, y la parte de las raíces que también fijan el suelo, sí. O material vegetal muerto, plantas muertas, el mantillo de los pinos, el mantillo del bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces, el neneo, desde el momento en que cubre tanto el suelo y que no tiene un espacio entre donde termina la copa o la canopia y el suelo, es genial para cubrir el suelo, para protegerlo de la erosión. De hecho, en el trabajo que presenté en el Congreso de Brasil, que era el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo, fui a mostrar resultados que nosotros encontramos donde, digamos, rápidamente la metodología con que hago mis estudios es tomar muestras del suelo, referido al suelo, ¿no? Tomar muestras del suelo debajo de las plantitas de gramínea, debajo de las plantas de neneo, y en los lugares donde hay tal vez más proporción de gramíneas y más proporción de neneos, lugares separados, en los lugares donde el suelo ha quedado ya desnudo, ¿no? Y comparar eso en cuanto a suelo. Lo que encontramos es que debajo de los neneos, o sea, levanto un neneo, saco una muestra de suelo, levanto una gramínea, o no hay que levantarla, sino que hay que arrimarse bien, sacar una muestra de suelo. Comparando esas dos cosas, muchas de las propiedades podríamos decir, materia orgánica, porosidad, pH, propiedades muy básicas que son muy importantes para la fertilidad, son iguales. O sea, el neneo mantuvo, siempre pensando que el suelo que está debajo de las gramíneas es el suelo más parecido al original, digamos, es un suelo menos erosionado. Ahí abajo del neneo se mantuvieron estas características deseables del suelo. Y eso lo presentaste en Brasil. Eso es lo que presenté en Brasil. Sí, nada. Sí. Le dijiste neneo y te decían ¿lo qué? Así desde el otro lado. ¿Lo qué? Te decían. No, bueno, por suerte para eso está el traductor simultáneo.
la nomenclatura científica donde las plantas, digamos, tienen un nombre que es el que conocemos todos y el nombre científico. ¿Cuál es el nombre científico de la niña? ¿Te acordás? Mulinum spinosum. Mirá vos, mirá vos. Sí. Repetilo. Dale, Mulinum spinosum. Brian, mira, estamos llegando, nos faltan 2 minutos, ¿no? Para finalizar esta primera charla y te vamos a invitar en otro momento más también porque nos parece sumamente interesante. Pero te pregunto también, como laburante que estás estudiando los suelos de diferentes partes de la estepa patagónica, aquí cercano también, si hay lugares que quieran contratar o tener tus servicios también como para ver el estudio de los suelos, ¿también estás disponible para estos trabajos? Sí, depende por supuesto de la magnitud porque... No, obviamente, no, pero... Mi trabajo es un trabajo de tiempo completo, digamos, Claro. ser becario es un trabajo de Sí, tiempo obviamente. completo de 40 horas semanales, o sea, 8 horas de lunes a viernes. Nos exige exclusividad en nuestro trabajo, el CONICET o el organismo que nos da la beca. Es un trabajo muy intenso en... Algún asesoramiento, tiempo, digo, pero ¿no? Asesoramiento. Sí. El contacto es desde el Centro de Estudios donde Del trabajo, CEAI. es el CEAI, el Centro de Estudios Ambientales Integrados, a través del Twitter, que es Ciencia CEAI. Ahí se puede hacer el contacto para hacer los servicios que requieran la evaluación que se necesita hacer. No sé si te quedó algo que quieras decir o algo, pero nosotros agradecerte obviamente esta charla, esta primera charla, que nos parece interesante la cantidad de jóvenes estudiando, investigando y trabajando aquí en nuestra región. Sí, bueno, agradecerles también muchísimo a ustedes por la invitación y por todo lo cómo están llevando adelante el ciclo este. Ojalá lo puedan seguir, ojalá se dé esto que me comentabas hoy. Y mira, diste justo en la tecla recién, Mauro. Estamos investigando, estamos trabajando acá en la zona, somos un montón de jóvenes que estamos con becas de posgrado y tenemos un reclamo histórico que es que el Estado, somos empleados del Estado, que el Estado nos reconozca como trabajadores. Actualmente no contamos con aguinaldo, no contamos con obra social extendida de grupo familiar, tampoco con aportes jubilatorios, o sea, lo único que tenemos es, nuestra paga no es un salario, sino que se llama estipendio, que es un monto de dinero mensual que nos dan, ¿no? Por hacer este trabajo, te repito, de forma exclusiva. No podemos aparecer en el sistema fiscal con ingresos aparte de esto que hacemos. Entonces un poco comentarle a la plata gente, que reciben, entonces, si no pueden hacer otro trabajo. Muchísima, no te das una idea. Actualmente nuestro estipendio está, el básico, o sea, sin considerar la zona, está por debajo de la línea de la canasta familiar, sí. O sea, en el nivel de pobreza. Sí. Muchas gracias por difundir también. Nuestra solidaridad también. Gracias. Orgullo, los